Sabemos que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que genera una emoción. El trabajo de modelaje neuronal entonces estaría reservado a la educación a través de las emociones. ¿Estaríamos hablando de neuroeducación? ¿Existen los neuroeducadores? Vamos a preguntárselo a Francisco Mora, que es catedrático de Fisiología Humana en la Universidad Complutense de Madrid y publica el libro Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama, con este interesante subtítulo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Profesor Mora, para que nos entendamos todos un poco, neuroeducación, ¿qué significa exactamente? Pues significa algo relativamente simple, y es sacar ventaja de cómo funciona el cerebro para aplicarlo al aprendizaje, a la enseñanza. Porque al fin y a la postre, aprender y memorizar, e incluso, como es lógico, el interaccionar en el mundo, depende enteramente de nuestro cerebro. ¿Serviría también para detectar déficits en los niños o dificultades de aprendizaje, tanto por activa como por pasiva? Sin duda. Y lo extraordinario, me refiero a la nueva perspectiva, no solo es detectarlos, porque eso es así, sino entender que lo podemos detectar muy temprano. Con lo cual se puede hacer lo que ahora se llama intervenciones tempranas. Es decir, la capacidad de, ante un cerebro que se modifica constantemente, quiere decir los 2, los 3 años, poder intervenir psicológicamente a la hora de cambiarlo sin fármacos, a la hora de poder tratar esa hiperactividad o hipermotilidad que tienen estos niños con un defecto en la atención, o incluso en casos de autismo, dislexia, acalculias, en donde se puede, insisto, y eso es muy importante con esta nueva perspectiva, intervenir sin fármacos y modificarlo. Hoy estamos al comienzo de eso. ¿Y esa intervención en qué consiste exactamente? Pues, consiste fundamentalmente en aplicar tests o pruebas psicológicas que hacen a su vez que modifique el cerebro del niño en la dirección que queremos. Un ejemplo, el de la hipermotilidad de este niño, que los padres, los maestros saben que salta de pupitre en pupitre, o si no es tan evidente, pues sí que molesta a los demás, no focaliza y por tanto no aprende bien, aun cuando no es un deficiente. Quiero decir que lo que tiene un déficit es en el foco y el tiempo que se requiere de atención. Eso no se lo permite. Pues bien, con estos niños, cuando eso se detecta muy temprano, 3, 4 años, se ha podido ver que si se aplica algún test, como por ejemplo, el ponerle un vídeo al niño, y esto se ha aplicado, por ejemplo, en semana, semana y media, nada más. Se pone un vídeo en donde hay un patito que va a cruzar un lago, y al final sabemos que un gatito que el niño puede controlar con el ratón, le decimos, llévatelo al punto donde el patito va a terminar, que se lo va a comer. Eso le crea una curiosidad, le excita emocionalmente, participa, focaliza y lo hace. Cuando eso se repite junto con otros tests, pues nos damos cuenta que al cabo de muy poco tiempo la capacidad atencional del niño cambia. Y en esa línea es en las que se quiere meter, digámoslo así, por lo menos la detección en neuroeducación para llevarlo al especialista correspondiente. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando no se detecta o cuando eso ocurre tarde? ¿Qué pasa con esa primera infancia? ¿Es posible recuperar esas capacidades? Depende de la edad que estemos hablando, porque la realidad es que cuando hablamos de un niño de 6, 7 años, para algunos síndromes es tarde. Tarde desde esta perspectiva de lo que hemos llamado la intervención temprana, porque hay casi todo de lo que hemos hablado ya se puede detectar en un niño de 3, 4 años. Se puede detectar. Y si se puede detectar, se puede intervenir. Y si se puede intervenir, evidentemente, representa un beneficio enorme para el niño. Porque eso, el primer guardia, que podemos decir está delante, es el maestro. Lo que queremos con la neuroeducación sería crear, si lo podemos decir así, maestros especializados. Maestros con conocimientos que permitan que el propio maestro diga, no parece que este niño preste la atención correspondiente, se lo comunique al neuroeducador y él sea el que haga el intermedio para poder dar el siguiente paso al verdadero especialista médico. ¿Y qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que
evocar es la curiosidad, pero no de un niño, de mí, que soy bastante mayor, de usted, que es muy joven, o de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño: aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir: ¡ey, qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? Para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la